Buenos días, ingeniero Javier y compañeros presentes. Mi grupo está conformado por Brian Ferney Montaño Vargas, Jefferson Steven Lara Bermúdez, Juan Nicolás Sánchez Carrón y quien les habla, Alejandro Moreno Quiroga. Nuestra presentación es la descripción del proceso de interventoría técnica estructural en la edificación de vivienda Proyecto Armonía. Introducción. El presente documento compone supervisión técnica en la construcción de un proyecto de vivienda Armonía, el cual consiste en la edificación de 440 unidades de apartamentos que se encuentran ubicados en la calle 8, número 2610, en el casco urbano de Zipaquirá, vía La Paz. Dicho proyecto se lleva a cabo por medio de un sistema constructivo de mampostería estructural. La mampostería estructural es un sistema compuesto por bloques de concreto u otros materiales que conforman sistemas monolíticos que pueden resistir cargas de gravedad, sismo y viento. Este sistema está básicamente fundamentado en la construcción de muros colocados a mano de perforación vertical, reforzadas internamente con acero estructural y alambres de amarre, los cuales cumplen las especificaciones compuestas en el título de la NRC 10. Las celdas de las unidades de mampostería se pueden rellenar parcial o completamente con mortero de relleno. El siguiente escrito define las responsabilidades que ha tenido el interventor dentro de la ejecución de las obras y control, además del documento disponible de evidencia y algunos anexos que han informado a lo largo del desarrollo del proyecto, donde se establecieron criterios por parte de cada supervisor e interventor. Esto conlleva a la verificación que se realiza sobre la obra para garantizar que la edificación se ejecute de conformidad con los diseños estructurales y la licencia urbanística. Dado que esta estructura pertenece al grupo de uso I y que tiene más de 3.000 metros cuadrados de área construida, deberá someterse a una supervisión técnica, la cual debe realizar un profesional laboralmente independiente de la firma constructora de la estructura o de los elementos no estructurales, donde se basa con el título I de la NRC 10. El título I nos habla sobre la supervisión técnica. Dicha supervisión técnica es la verificación de la sujeción de, las, de la construcción de la estructura de la edificación a los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador estructural. Asimismo, que los elementos no estructurales se construyan siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador de los elementos no estructurales, de acuerdo con el grado de desempeño sísmico requerido. La supervisión técnica puede ser realizada por el interventor cuando a voluntad del propietario se contrate una interventoría a la construcción. Antecedentes de obra. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la interventoría en Colombia se ha conocido que los inspectores eran los predecesores como hoy en día son los interventores, buscando el beneficio entre el contratista y el cliente. Dicho beneficio se obtiene mediante la optimización de materiales, costo y tiempo. Por lo tanto, genera la necesidad de tener un seguimiento desde el inicio, durante y fin del proceso constructivo. Para llegar a satisfacer las necesidades es necesario prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano de obra, equipos, procedimientos constructivos y materiales inadecuados y vigilar por qué se tomen los correctivos necesarios. Con el tiempo se ha creado personal capacitado para satisfacer dichas necesidades mediante un estricto control, quien vela por el cumplimiento y ejecución de la obra. El personal capacitado debe contar con una amplia experiencia en la construcción, así como la capacidad de llegar a los resultados planteados interviniendo con los diversos actores involucrados en la obra, además de vigilar la calidad en el desarrollo de los trabajos y mantener al día los programas y contratos. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente habla de muchas normas. Nosotros para nuestro trabajo escogimos tres títulos
El título I, supervisión técnica. El título C, todo lo relacionado con el concreto. Y por último, el título D, sobre la mampostería estructural. En la norma sismo resistente del 2010, el título E nos habla sobre la supervisión técnica, que es todo aquel supervisor profesional como ingeniero civil o arquitecto. Pero, ¿qué es la interventoría técnica? Se entiende por la supervisión técnica la verificación de la sujeción de la construcción de la estructura de la edificación a los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador estructural, asimismo que los elementos no estructurales se construyan siguiendo los planos. El alcance del supervisor técnico debe llevar un registro escrito de sus labores en donde incluya todos los controles realizados de acuerdo a lo exigido por la norma. El registro escrito comprende como mínimo los siguientes documentos: las especificaciones de construcción y sus adenas, el programa de control de calidad, registros fotográficos de la construcción, resultados e interpretación de los diseños de materiales exigidos, todo correspondiente derivado a las labores de la supervisión técnica. Documentos que permitan establecer que la construcción se realizó cumpliendo con los requisitos, una constancia expedida en donde manifieste que la construcción se ejecutó de acuerdo con lo exigido. El supervisor técnico debe realizar dentro de sus trabajos los siguientes controles: control de planos, control de especificaciones, control de materiales, ensayo de control de calidad, control de ejecución. Los siguientes son algunos pasos importantes a inspeccionar dentro del control de ejecución: el replanteo, dimensiones geométricas, condiciones de la cimentación, capacidad de soporte de carga, colocación de aceros de refuerzo, mezclado, transporte y colocación de concreto, alzado de muros y mampostería y estructuras metálicas. En la norma sismorresistente del 2010, en el título C, concreto estructural, bajo el marco legal de la supervisión técnica es necesaria para confirmar que la construcción se ajusta a los planos de diseños y las especificaciones del proyecto. En comportamiento adecuado a la estructura depende de que la construcción represente correctamente al diseño y cumpla con los requisitos del título C dentro de las tolerancias permitidas. El supervisor técnico debe exigir el cumplimiento de los planos específicos del diseño, a menos que se especifique otra cosa en el título E del reglamento. Los registros de la supervisión técnica deben incluir forma de entrega, colocación e informes, ensayos de documentación, la calidad, ubicación de la colocación, ensayos de concreto fresco, resistencia y otros ensayos para toda clase de mezclado de concreto, colocación y remoción de encofrados, cimbras y apuntalamientos, colocación de refuerzos y anclajes, mezclado, colocación y curado del concreto, secuencias de montaje y conexión de elementos prefabricados, tensionamientos de los tensores preesforzados, cualquier carga de construcción significativa aplicada sobre pisos, elementos o muros terminados, y por último, pues avance general de la obra. En el último título, el de mampostería estructural, se establecen los requisitos mínimos de diseño de construcción para las estructuras de mampostería y sus elementos. Dichos requisitos establecidos están dirigidos a lograr un comportamiento apropiado a las construcciones en mampostería, estructura y su integridad estructural bajo las condiciones de carga vertical, permanente o transitoria, bajo condiciones de fuerza lateral de viento o de sismo. El supervisor técnico debe cumplir lo dispuesto en el título I, supervisión técnica, del presente reglamento, dada la susceptibilidad de la mampostería estructural a los defectos de la calidad de la mano de obra y a la calidad de los materiales utilizados. El supervisor técnico debe controlar y registrar la calidad de las unidades de mampostería, de los morteros de pega y de relleno, la disposición de las armaduras, anclajes y conectores. Igualmente debe supervisar las operaciones de inyección de mortero. Bueno, el proyecto de Armonía es un proyecto de vivienda que se encuentra ubicado en Zipaquirá y, como se mencionó anteriormente, es
un proyecto que consta de 22 torres, cada una de 5 pisos y 4 apartamentos por piso para un total de 440 unidades de apartamentos. Adicionalmente, este proyecto consta de zonas verdes, parques, áreas comunes y en este momento el proyecto se encuentra en etapa 1, que consiste en la construcción de 11 torres, el edificio comunal y como se ven en las imágenes, esa es la distribución de las torres que cuenta el proyecto y pues más adelante verán en qué estado se encuentra cada una de las torres. Bueno, como anteriormente se ha mencionado, el supervisor debe velar que se cumplan las especificaciones técnicas del proyecto y para este caso el proyecto cuenta eh, con, el, con especificaciones tanto en concreto, acero y mampostería estructural. Para el tema del concreto, todo lo que son placas y vigas se funde con concreto de 3000 psi o de 20 megapascales. Y lo que son ya muros en concreto se funde con 28 megapascales o 4000 psi. Y lo mismo sucede con el salón comunal. Todo lo que son placas, columnas y escaleras se funde con concreto de 3000 y para los tanques con concreto de 4000. En el tema del acero, para ese acero que es de número 2, se pide que tenga una resistencia de 240 megapascales y para acero de 3 octavos o mayores se pide que tenga una resistencia de 420 megapascales. Para el ámbito de la mampostería estructural se deben usar bloques de perforación vertical de arcilla, como se muestran en la siguiente imagen que les voy a mostrar, y que cumplan con la NTC 4205 y que tengan una resistencia mínima de 10 megapascales. Como les mencionaba anteriormente, este es el plano índice donde se nos muestran todas las especificaciones del proyecto. Acá es donde nos dice lo que el supervisor técnico debe velar porque se cumpla en la obra, como se muestra en esta imagen del detalle de traslapo de malla. El supervisor debe garantizar que se cumpla este traslapo cuando se esté utilizando malla electrosoldada o que se cumpla el uso de la mampostería adecuada con las medidas que exige el plano, o que cuando se vaya a realizar alguna fundida, algún elemento, el elemento se vaya a fundir con el concreto que se menciona en los planos. O sea, si son para placas, que el concreto que se va a utilizar para esa sea de 3000 o superior, o si es para muros en concreto, que sea de 4000 o superior. Supervisión técnica. Las actividades realizadas por una supervisión técnica inicia desde la revisión del pliego de condiciones, donde se pactan las actividades a desarrollar durante toda la obra hasta cuando se coloca el último elemento no estructural que requiera anclaje sísmico dependiendo de dónde se encuentre la obra, siendo así las actividades que el supervisor realiza son: control de planos. En todas las obras se producen cambios o modificaciones, las cuales se reflejan a nuevas revisiones. Los responsables de la ejecución, como la supervisión de la obra, deben tener en todo momento planos de vigor para realizar los controles necesarios, ya sea la revisión del despiece de los elementos o la colocación del mismo. Ensayos de control y calidad de materiales. Este le sirve a la supervisión para revisar si los materiales que llegan a la obra cumplen con las especificaciones técnicas propuestas para la realización del proyecto. Control de la ejecución de cimentación. Esta es importante ya que esta es la que se encarga de transmitir los esfuerzos de la estructura al suelo y dependiendo de la cimentación utilizada en la obra, debe contar con una buena elaboración para que cumpla con la función. Control de formaleta. Este se utiliza para fundir los elementos, ya sean columnas, vigas o la placa, para que ésta se mantenga en su lugar y no haya una desviación que pueda afectar en la estructura. Revisión de aceros de refuerzo. Es importante que la supervisión revise el acero ya que ésta sirve para compensar los esfuerzos a tensión de los elementos estructurales
y esto se revisa según los planos para revisar su separación y diámetro. Revisión de elementos fundidos. La supervisión revisa los elementos fundidos ya que estos cuentan con un concreto específico dependiendo del elemento a fundir, que se le haya realizado un buen vibrado y el curado que nos especifica la norma para cada uno de estos. Colocación de instalaciones. Se revisa en la supervisión las instalaciones para verificar si éste cumple con las especificaciones que se presentan en los planos, que cuenten con las alturas y dimensiones especificadas en estos y que se encuentren ubicados en los lugares correspondientes. Control de la ejecución de la mampostería estructural. Esta se revisa que el sistema de bovelas esté correctamente ejecutado, el espesor del mortero entre ladrillos sea el descrito en los planos. Revisión de elementos no estructurales. Se realiza la revisión de los elementos no estructurales para revisar si se dejó las medidas y lugares correspondientes para la colocación de estos. En las cubiertas se realiza la revisión de las cubiertas para cada uno de los bloques de apartamento. Inspección del acero. La supervisión técnica revisa el acero de refuerzo en los planos y pliegos de condiciones, que el material que llega a la obra cumpla con las longitudes y diámetros especificados en estos. Posteriormente, se le realiza un ensayo para ver si éste cumple con los esfuerzos mínimos estipulados por la norma. Y a la hora de realizar el elemento estructural, tenga un buen posicionamiento para no llegar a tener que demoler el elemento estructural. Inspecciones en concreto. Dentro de la revisión del concreto se realizan inspecciones de las secciones de los elementos vaciados, curado de elementos, identificación de irregularidades. Adicionalmente a esto se realiza un control de calidad verificando que la resistencia del concreto sea la necesaria para el elemento según planos y especificaciones. Existen algunos ensayos que es determinante realizar al pie de obra, pues otorgan tranquilidad en el recibo del material. La interpretación y análisis de los resultados son de vital relevancia para realizar controles en el proceso y generar mejoras en el mismo, con el fin de poder predecir las propiedades del concreto en estado endurecido y garantizar que se cumplan con las especificaciones. No se debe limitar solamente a la verificación de las propiedades en estado endurecido, sino que también se debe controlar diferentes características en estado fresco, como el asentamiento, peso unitario, contenido de aire, tiempos de fraguado y temperatura, que permiten anticipar las propiedades del concreto en estado endurecido. Inspección en mampostería estructural. Este control va enfocado a la ejecución de mampostería vertificando espesores de pegas, colocación de grouting, ejecución de ventanas de inspección o ratoneras y colocación de dovelas. Adicionalmente, el supervisor realizará una inspección final mediante unas pruebas visuales y acústicas. Es importante tomar en consideración un aspecto inicial básico: mantener la rigidez en las dos direcciones ortogonales en planta, es decir, que toda estructura conformada por muros estructurales debe tener muros que se distribuyen linealmente de norte a sur, así como una cantidad semejante perpendicular en dirección oriente-occidente. En cuanto a los sistemas de pisos, deben funcionar como diafragmas horizontales que amarren los muros y sirvan como una suerte de arrastramiento lateral para estabilizar y fortalecer la estructura en general. Un sistema de análisis estructural donde los muros se calculan como un modelo de voladizo empotrado. Como en tantos aspectos de los sistemas de construcción, las normas sismorresistentes NSR 10 contemplan todos los aspectos para que tanto muros como pisos conformen una estructura robusta. También es importante elegir con mucho cuidado el personal que
cuente con mano de obra calificada. Ensayos de control y calidad de los materiales. El interventor verifica que se realicen las pruebas de asentamiento según la NTC 396, además de que se realice la toma de cilindros de concreto, grouting y mortero. Esto para dar garantía se debe realizar el curado de las muestras y tener varias muestras para unos testigos, y la empresa contratante donde se realicen estos ensayos da un informe final para que el interventor interprete el análisis y poder llevar un control y tener su informe final. Análisis de las inspecciones. Dentro de las inspecciones que se realiza la supervisión técnica se han encontrado falencias con la verificación del acero de los elementos postfundidos como se muestra a continuación. En la primera imagen vemos que el distanciamiento del acero no cumple para el anclaje hacia el elemento estructural. En la segunda imagen vemos el elemento estructural doble donde el interventor hace una recomendación donde hace falta más acero para la adherencia de la fachada o del enchape al elemento estructural. Y en la tercera vemos como la mampostería estructural tiene fallas o agrietamientos en el tema de la pega de mortero. Durante las inspecciones de la supervisión consiste en revisar el tema de la longitud del acero. Lo que sucedió en este caso es que no se verificó adecuadamente la longitud del acero y al momento de fundir el elemento y revisar la postfundida, se encontraron con que el acero había quedado muy cortico y por ende quedó, alcanza a medio sobresalir de la columna, como se muestra en la primera imagen, cuando el acero de por sí tiene que salir al menos 10 centímetros por encima de la columna. Entonces, para ello se tomó la decisión de demoler la viga y volverla a estructurar. Y para ello utilizando unos traslapos pues, con el mismo calibre que se requiere para esa viga, sino que esta vez garantizando de que se dejen los 10 centímetros más altas de ese acero. Y luego hacer la fundida nuevamente del elemento. Bueno, como se mencionó anteriormente, la supervisión técnica también realiza un chequeo una vez se ha realizado la fundida de algún elemento. Esto para verificar que el elemento cumpla con las dimensiones requeridas y que no presente el daño que se ve en las imágenes, que en este caso, al momento de fundir las columnas y el muro, no se realiza un buen proceso del vidrado, ocasionando que el concreto no baje correctamente y entonces dejando el acero expuesto, como se ve en el tema de la columna, o dejando hormigueo como se ve en el tema del muro. Eh, para este tipo de lesiones lo que se realiza es picar las zonas afectadas y repararlas con el mortero estructural. Dovelas cortadas. En la siguiente imagen se puede ver un mal vaciado en el grouting, ya que este debe cubrir por completo la dovela para que no se presente ningún fallo. Para dar solución a este, se le agrega la parte sobrante antes de continuar con el proceso constructivo. Fisuras en el concreto. Las fisuras pueden presentarse en cualquier momento en el concreto fraguado. Existen muchas variables del por qué se generan las fisuras. Una de ellas, y comúnmente, es por falta de hidratación en el concreto. Las fisuras son superficial, lo cual no son de gran preocupación, excepto cuando es una grieta, siendo una abertura más profunda de mayor dimensión que generalmente afecta todo el espesor del material, lo cual
Es de gran importancia estar supervisando cómo se sigue comportando con el tiempo y así ir descartando fallas en el concreto a largo plazo. Una de las conclusiones que podemos verificar es que es de gran importancia que la supervisión esté al inicio del proyecto para entender hacia dónde, cómo y cuáles son las condiciones para dar comienzo en la ejecución del proyecto, realizando un adecuado seguimiento durante el proceso constructivo con el fin de evitar cualquier eventualidad que se presente, para así tomar la decisión adecuada para dar solución a cualquier inconveniente que se presente en la obra. Otra de las conclusiones que pudimos evidenciar es, tras el análisis de los ensayos del material, se puede interpretar que la resistencia de cada uno de ellos es la correspondiente a los valores que nos describe la norma para cada elemento estructural, de manera que el interventor puede garantizar un orden y dar garantía de lo que ya está edificado. Otra de las conclusiones que podemos ver es el interventor dentro de sus funciones puede realizar el apoyo al personal de cada campo para que se cumpla adecuadamente cada una de las actividades que se deben ejecutar en las diferentes áreas. Bueno, algunas de las recomendaciones que podemos decir es que el supervisor técnico no solo debe llevar el control de los planos, asegurándose de que se cumpla cada uno de los detalles, sino que también debe analizar que esos diseños cumplan para dar garantía o calidad al elemento que se quiere construir. Eh, También que el interventor técnico debe vigilar y verificar los procesos constructivos de los elementos estructurales antes y durante el vaciado, para no generar retrasos y costos al momento de intervenir el elemento, como es el tema de reconstruir o reparar algún elemento que queda afectado, como fue el tema de la columna que se tuvo que demoler y restituir nuevamente todo el acero y volver a fundirlo, ya que eso pues genera ciertos retrasos en la programación de la obra y que genera pues digamos un costo adicional al tener que reemplazar los elementos que se han ido dañando o afectando.